tenacidad y nos faltaba ver el práctico, los ejercicios. Sí. Bueno, los ejercicios son 3 ejercicios, así que creo que lo vamos a resolver rápido. Que acá noto. Hoy es jueves. Profe, le hago una consulta. Sí, sí. Mañana vamos a tener entonces la clase de consulta por el tema del parcial, ¿no? Sí, mañana tienen clase de consulta, sí. Bueno, a las 5 de la tarde es. A las 5 de la tarde. ¿Es el mismo link que estamos usando ahora o va a ser distinto? No. Voy a hacer un link para que se los pase, para pasárselos a todos. Se los voy a pasar por autogestión, y bueno, y por los grupos de WhatsApp, pero por autogestión seguro, porque acuérdense que muchos a lo mejor no están en el grupo de WhatsApp, y bueno, por lo menos lo tienen en autogestión. Bueno, bárbaro, gracias. Pero es otro, no va a ser es otro. Bueno, ¿Sí? perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Más o menos, en realidad es más el tema del parcial más que de lo que vamos a ver ahora. No hay problema. Sí, sí. Bueno. Yo le quería consultar más o menos cómo iba a ser el parcial, cuántos puntos, si era desarrollar. Bueno, el parcial todavía no lo tengo visto, todavía no te puedo decir, bueno, pero van a ser 3 ejercicios, supongo, ¿sí? Si no son 3, serán 2, eso lo veré de acuerdo al tiempo, ¿sí? Pero me supongo que serán como máximo 3 ejercicios, no más de eso, donde le hagamos preguntas teóricas, ¿sí? De acuerdo al tema, podremos hacer algunas que otras preguntas. El tiempo todavía no lo hemos decidido porque el tiempo va a depender del parcial, así que tampoco hemos decidido todavía cuánto tiempo, pero lo más probable es que cuando nos juntemos el sábado, bueno, veamos, ya lo voy a tener hecho el parcial y les voy a explicar ahí cuánto va a ser el tiempo que van a tener y demás, ¿sí? El parcial lo van a ver ustedes, lo van a poder bajar por la UB, así que apenas yo se lo habilite, ustedes lo van a poder ver, lo van a bajar, lo van a trabajar al parcial, y cuando lo tengan terminado, le van a sacar foto y lo van a subir, tiene que ser en PDF, porque si lo suben en Word, hay algunos alumnos que en otra carrera, no en esta carrera, me lo han subido en Word, y si me lo suben en Word, no lo puedo corregir. Es decir, lo puedo corregir mirándolo, pero no puedo marcar cuáles son los errores. En cambio, si ustedes lo suben en PDF, nosotros lo vemos y le vamos marcando los errores o le vamos poniendo el visto bueno a lo que está correcto, ¿sí? Entonces ahí ya directamente, o le podemos poner comentarios para que ustedes cuando lo vean al parcial vean los comentarios y vean dónde se han equivocado y por qué, ¿sí? Por eso lo tienen que subir en PDF. Entonces lo terminan, lo suben en PDF y por supuesto en la hora que está determinada. Acuérdense que la UB tiene una hora que le permite subirlo. Claro. Después de esa hora, acuérdense que ya no se los permite subir más, o sea que ustedes lo van a tratar de subir y no se los va a permitir. Por eso el tiempo va a estar contemplado para que ustedes tengan esos minutos para poder sacarle la foto, pasarlo a PDF y poder subirlo. ¿Sí? Bien, el link va a ser el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, no, el link, no. Ustedes lo van a subir a la UB. No, me refiero cuando estemos en el parcial, me imagino que va a ser también por Zoom, usted no va a estar viendo y va a ser el mismo link, digamos.
o va a ser distinto? Bueno, el link va a ser el link que le vamos a pasar, ¿sí? Acuérdense. Directamente, ok. Claro, sí, 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 eso, porque resulta que tenemos que ver cuántos alumnos vamos a tener, porque son los 4 cursos y hay que ver cuántos suman los alumnos, porque evidentemente vamos a tener que hacer 2 aulas, y vamos a ver si en una de esas necesitamos una tercera aula. Así que eso es lo que tenemos que ver también, ¿sí? Ustedes tienen que estar con el micrófono abierto y tienen que estar con la cámara abierta para que nosotros los podamos ver. Y bueno, no sé qué otra cosa más. Profe, yo tenía una duda acerca de lo que vimos en la segunda clase de normas, si eso entra, porque no encontré el PowerPoint tampoco en la obra. ¿Normas? ¿No encontraste el PowerPoint? No, no sé si es que yo no lo vi o no está. No, sí está, si querés yo después te lo paso. Ah, bueno, gracias. Sí, porque está subido. Creo que no les estoy debiendo nada, me parece. Díganmelo ahora, si les estoy debiendo No, algo, no, pero no. entonces... ¿Ah? ¿Cómo? Está todo subido, no hay. Está todo subido. Bien, bien, bien. Por las dudas, pero yo creo que ya les había subido todo. ¿Alguna pregunta? La cámara, profe, de la compu, o sea, Sí, nos ven la la cámara de la compu, la cámara de la computadora, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Okay. Y es a las 15 horas, entonces, el parcial. Sí, sí, por supuesto de que nos encontramos a las 15 horas y por ahí empiece un poquito más tarde, porque hasta que entren todos, acuérdense que siempre cuesta mucho el tema de que entren y demás, o sea, pero de todas formas el horario que se va a tomar en el parcial va a ser en el horario que yo les bajo, o sea, que ustedes pueden ver el parcial y lo pueden bajar desde ese horario en adelante. ¿Sí? Así que en eso quédense tranquilos. Bueno, bárbaro, gracias, profe. Bueno. Bien, si no tenemos ninguna pregunta, entonces vamos con los ejercicios que quedaron pendientes, que era tenacidad de la fractura. Estoy buscando en el apunte de Bazán, está en la hoja, los ejercicios están en la hoja 50, yo lo tengo en la hoja 50, ustedes no sé, pero más o menos por ahí están, y si no, los que tienen Educo, están en la hoja 20, que son el ejercicio 77, 78 y 79, ¿sí? Bueno, vamos con el ejercicio 77 de Educo y primero de Bazán. Ejercicio número 1 de Bazán. Dice, una aleación de aluminio falla cuando se aplica un esfuerzo de 42.000 psi. La observación de la fractura indica que comenzó en la superficie. Recordemos lo que habíamos visto, que había fracturas que podían ser en las superficies o fracturas que podían ser en el interior, ¿sí? Si la fractura era en la superficie, entonces A era igual a A. Si la fractura era en el interior, A era igual a la mitad, ¿sí? Siempre tengo que tomar esa consideración. Bueno, en este caso comienza la fractura en la superficie. Dice que la tenacidad de la fractura es igual a 25.000 psi por la raíz cuadrada de pulgadas y que F o I, como ustedes quieren llamarlo, es igual a 1,1. Lo que pide el ejercicio es
calcular el tamaño crítico de la falla que produjo la fractura. Tenemos que acordarnos de que cuando teníamos tenacidad de la fractura, cuando teníamos el K y C, era cuando para una determinada grieta A, para que esa grieta se abriera, teníamos que tener una determinada tensión. Entonces, esa tensión hacía que esa grieta se fuera abriendo. Si lo que nosotros teníamos era una menor tensión, si aplicábamos una menor tensión, y lo que iba a pasar es que esa grieta no iba a abrirse. Por lo tanto, está relacionada la tensión con el tamaño de la grieta, ¿sí? Habíamos visto que el K y C, vamos a borrar esto que tenemos acá. Decimos que el K, la tenacidad a la fractura, que la llamábamos K y C, era igual a F o I, como ustedes quieran llamarla, por la tensión o la raíz cuadrada de pi por A. ¿Sí? Bueno, lo que me dice en el ejercicio es que la tensión o el esfuerzo es igual a 42.000 PSI. La tenacidad de la fractura dice que es 25.000 PSI raíz cuadrada de pulgadas. Y F o I, como ustedes quieran llamarlo, es igual a 1,1. Lo que me está preguntando es qué valor tiene que tener A para que esa tensión haga que A se vaya abriendo y que termine con la fractura o con la rotura del material. ¿Sí? Por lo tanto, lo que tengo que despejar es A. Como dice que la fractura empezó en el interior, en el exterior, en la superficie, la fractura empezó en la superficie, por lo tanto, A es igual a A. Quiere decir que si despejamos A, va a ser igual a K y C, o sea, la tenacidad de la fractura, dividido F por la tensión, todo elevado al cuadrado, por 1 sobre pi. Bueno, entonces digo que A es igual a 25.000 PSI raíz cuadrada de pulgadas dividido 1,1 por 42.000 PSI. Por lo tanto, me queda que A es igual a ¿cuánto? No, ¿y pi? Ah, perdón, sí, tenés razón, 1 sobre pi, me había olvidado. Y ahí queda 0,093 pulgadas. 0,0093 pulgadas. 0,093. Un 0 menos. Fantástico. Ahí. ¿Cómo? No, está bien. ¿Está bien? Bárbaro. No hubo ninguna dificultad en el ejercicio, ¿sí? Lo único es que tuve que ponerme a pensar si la grieta era interna o externa para poder definir si era A o A sobre 2. Pero lo otro estuvo claro, no hay problema, ¿sí?
Bueno. Esperen que le voy a poner tinta a la... Bien, vamos entonces al ejercicio 78. Profe, una consulta sobre el ejercicio. ¿En ¿Sí? qué, cómo diría el ejercicio si fuera A sobre 2? Y diría, por ejemplo, dice que el comienzo de la misma fue la superficie, te diría que el comienzo del, por ejemplo, ¿no? El comienzo de la misma fue en el interior. Ah, bien, ¿Sí? bien. Entonces, ya ahí sabes que empezó a abrirse la grieta de una grieta interna que tenía y eso hizo que colapsara la pieza, ¿sí? Y a ese valor habrá que multiplicarlo por 2. Y suponete, vamos a suponer que la grieta es interna, ¿sí? Que es lo que ustedes están planteando. Si la grieta es interna, entonces lo que tengo que poner acá es pi por A sobre 2, ¿sí? Acá va a ser A sobre 2, paso, este 2 lo paso multiplicando y queda acá por 2. Por supuesto, este no es el valor, ¿no? Esto no sería el valor, ¿no? Sí, bien. Bárbaro. ¿Ya? Sí, perfecto. Gracias, profe. Bien. Ah, ¿quieren que le saque una foto? ¿O no necesitan? Sí, profe, por favor. Bueno, pero le vamos a sacar el correcto, porque si no se van a confundir. ¿Sí? No le vamos a sacar el que es incorrecto. Profe, ¿Sí? una consulta. Yo tengo el cuadernillo del ingeniero Bazán, tiene la parte teórica y la parte práctica. Sí. Ahí tenacidad de la fractura está como súper desarrollado. Sí. Pero hay algunos conceptos que usted no dio. Solamente estudio los conceptos que usted me dio. Sí, ustedes, la verdad que no me he fijado qué es lo que está planteado. No varían mucho si no explica bien cada uno de los términos que componen la ecuación, de dónde salen y todo eso. En realidad, ustedes acuérdense que lo que ustedes tienen en las filminas son un resumen, ¿sí? Claro. De lo que ve. Bueno, pueden fijarse, sino también acuérdense que tienen el apunte de la primera parte del teórico, ¿sí? En la última hoja, en la última parte del teórico, si es que lo tienen, al apunte de Educo, si es que lo han podido conseguir, en la página más o menos 77, ahí dice ensayo de materiales y también ahí tienen teórico del práctico, o sea, teórico de esto que hemos estado viendo. Y si no, también fíjense en los libros, en el Askeland, en el Smith, ahí también pueden sacar un poco más, ¿sí? Si por ahí les parece demasiado lo que tienen ahí con el ingeniero Bazán, pueden fijarse en el libro y en el libro también van a poder sacar estos temas, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bien, vamos al segundo ejercicio, el ejercicio 78. El ejercicio 78 dice, un material compuesto de matriz cerámica contiene defectos internos, ¿sí? Ahí aclara bien que son defectos internos. Tiene fisuras menores o iguales a 0,09 centímetros de longitud. Dice, si la tenacidad de la fractura es igual a 45 megapascales por raíz cuadrada de metro, y la tensión de tracción, tachen eso de compuesto, táchenlo. La tensión de tracción es igual a 550 megapascales. Lo que pregunta es, ¿existirá peligro de falla
si dicho material trabaja al límite de su resistencia a la tracción, es decir, si el material trabaja a esa resistencia a la tracción de 550 megapascales. Eso es lo que está preguntando. En caso afirmativo, ¿cuáles soluciones serían posibles? Bueno, primero vamos a ver si rompe la pieza con las fisuras que tiene, con el tamaño de fisura que tiene y la tensión que se le está aplicando. Hay que ver si va a romper el material o no lo va a romper. Y después contestaremos la otra pregunta. Bueno, fíjense que los datos que le da el ejercicio son la tensión, en este caso es tensión de tracción, que es igual a 550 megapascales. El otro dato que le da es la tenacidad de la fractura, que es de 45 megapascales raíz cuadrada de metro. Y el otro dato que le da es A igual a 0,09 centímetros. Bueno, como I o F no nos da, le vamos a poner que tiene un igual a 1. ¿Sí? Vamos a suponer que I es igual a 1. Bien. Resulta que nos está dando todos los datos. Por lo tanto, ¿qué es lo que está preguntando? Y lo que está preguntando es que si yo a la pieza, a ese material, le voy a aplicar una carga, una tensión de 550 megapascales, para las fisuras que tengo, si esos 550 megapascales van a hacer que esas fisuras empiecen a abrirse y por lo tanto rompan el material. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, de acuerdo a la tenacidad de la fractura que tengo y a la tensión que tengo que averiguar qué fisura necesito para que esos 550 megapascales hagan que esa fisura empiece a abrirse y se rompa. Y comparar esa fisura, compararla con las que tengo. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. En este caso sería A sobre 2, fisura, defectos En este caso sería A sobre 2. Muy bien, porque es una fisura interna. Entonces, lo que hacemos es sacar A sobre 2, que va a ser igual a K y C, sobre F por la tensión, raíz cuadrada de 1 y por 1 sobre pi. Bueno, por supuesto que si saco esto, este 2 pasa para el otro lado, pasa a multiplicar. Quiere decir que A va a ser igual a 45 megapascales raíz cuadrada de metros. Acuérdense que la que me da acá, que me va a dar de acuerdo a esa fórmula, me lo va a dar en metros, ¿sí? Dividido la tensión, F que habíamos dicho que era 1, la tensión que decíamos que era 550 megapascales, esto elevado al cuadrado, entonces me va por 1 sobre pi, y todo esto por 2, porque pasé este 2, lo pasé multiplicando. ¿Está bien? ¿Cuánto les da? .00426 metros. Sí, sería 4,26 por 10 a la menos 3. 4,26 por 10 a la menos 3 podría ser. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les da A. Bueno, veamos cuánto, esta grieta que nos da, es la grieta que necesito
para que aplicando esta carga de 550 megapascales, esta tensión de 550 megapascales, esta grieta empiece a abrirse y se rompa el material, ¿sí? Ahora comparo esta grieta con las verdaderas grietas que tengo en el material, ¿sí? Porque esta es la que yo necesito para que 550 megapascales permitan que se abra, ¿sí? Pero tengo que ver lo que verdaderamente tengo. Y decíamos entonces que teníamos una grieta de 0,09 centímetros, ¿sí? ¿Era así? Por Profe, lo tanto, si la llevo a metros, porque para poder compararla la tengo que llevar a metros, ¿cuánto vale esa grieta? ¿0,0426? No. Esta grieta de 0,09, que es la verdadera grieta que la tengo que llevar a metros, porque está en centímetros. Claro, Entonces claro. yo puedo comparar esta grieta con esta, porque esta está en metros y esta está en centímetros. La tengo que llevar primero a metros y después comparar, ¿sí? 0,009. 0,0009. Bien, eso me da en metros. Bueno, ahora comparo, ¿sí? Y digo que la grieta que yo tengo es de 0,0009 metros, ¿sí? ¿Cómo es esta grieta que en verdad tengo dentro del material? ¿Cómo es? ¿Es más grande o es más chica que la grieta que yo necesito para que 550 megapascales me rompan el material? Es menor. Es más chica. Es más chica. Es más chica, es menor. Por lo tanto, ¿me va a romper el material? ¿Se me va a romper el material con esta grieta y la tensión de 550 megapascales? ¿Me va a romper el material? No. No te va a romper. No se va a romper. Bueno, pongo acá, no rompe. Fantástico. Le vamos a sacar una foto. Profe, una pregunta. Después dice, en caso afirmativo, ¿cuáles soluciones serían posibles? En caso de que Ahí sea lo la vamos vez a ver. muy grande. Sí, Bueno. sí, lo vamos a resolver en el caso de que nos hubiera dado de que sí rompía, ¿sí? profe, Sí. una pregunta. ¿Ahí no se va el cuadrado? ¿Con la raíz cuadrada? ¿Dónde se va el cuadrado? Ahí en donde dice A es igual a 45 megapascales, raíz cuadrada de metros, y ahí ese cuadrado no se va con la No, pero raíz estoy cuadrada. multiplicando por el 2. Lo que pasa es que vos acá, esto lo puedo borrar porque yo ya le saqué fotocopia, esto es así, o sea, vos lo que tenés acá es 45, esta megapascales con megapascales se te van, es 45, que esto lo tenés al cuadrado, raíz cuadrada de metro, que también está al cuadrado, y después tenés 1, bueno, 1 no hace falta, 550, que también está al cuadrado, ¿sí? Ah, está Entonces, bien. ahí este se te va con este, ¿está De 10. claro? Por Sí, eso sí. te queda metros, De 10, ¿sí? gracias. Bien, Profe, ¿sí? disculpe, ¿me puede explicar por qué era que no se iba a romper? Porque la grieta que vos tenés, la verdadera grieta que vos tenés es esta, ¿sí? De 0,0009 metros. Y la grieta que a vos te dio, calculándola de esta forma, ¿sí? Esa grieta es, acordate que decíamos que es la grieta que vos necesitas para que esta tensión haga que esa grieta empiece a abrirse, ¿sí? Porque estamos hablando de la tenacidad de la fractura, y decíamos que la tenacidad de la fractura era cuando la tensión que aplicábamos era la tensión de rotura,
y la tensión de rotura era la que hacía, la que lograba que esa grieta que nosotros teníamos se fuera abriendo hasta la rotura, ¿sí? Bueno, sabiendo eso, nosotros decimos que si le vamos a aplicar una tensión de 550 megapascales, ¿qué tamaño de grieta necesitamos para que 550 megapascales hagan que esa grieta empiece a abrirse y se rompa? El tamaño de grieta que ustedes me dieron era de 0,0046, y esto también me lo daba en metros, corríjanme si está bien. Entonces, ese es el tamaño de grieta que vos tendrías que tener en tu material para que esa tensión de 550 abra la pieza y la rompa. Se abra la grieta y la rompa, ¿sí? Bien, pero ahora vos comparas. Pregunta. Sí. ¿Hay NF siempre que no te da el dato va a ser 1? No, eso pregúntenlo. Si no da el dato, pregúntenme y yo les diré si es 1, 1,2, 1,5, ¿sí? Pregúntenlo. Ah, listo. Perfecto, gracias. Sí, yo supuse ahora 1, pero le podría haber supuesto 1,1 porque no está en el enunciado, debería estar. Como no está, bueno, yo le doy un valor, ¿sí? Pero pregúntenlo bien. ustedes. Gracias. Bien, entonces, lo que decimos, comparamos la grieta que te dio para 550, para una tensión de 550, con la grieta que verdaderamente tenés en el material. Y por supuesto, la grieta que tenés en el material es menor que la grieta que tendrías que tener para que ese material colapse para esa tensión. ¿Lo ves? Sí, profe, ahora sí entiendo, gracias. Bien. Bueno, esto lo vimos por el lado de la grieta. Si nosotros lo hacemos rápidamente, porque además tenemos el tiempo, si lo hacemos rápidamente, pero ahora en vez de hacerlo por el lado de la grieta, lo hacemos, ya le saqué foto a esto, así que, por el lado de la tensión, y decimos, comparamos las tensiones. Si yo tengo esta grieta la grieta que yo tengo en el material, ¿qué tensión necesito aplicarle a esta grieta para que la grieta se abra? ¿Sí? Y comparo con la tensión a la cual verdaderamente le voy a aplicar al material. ¿Sí? Entonces digo que la tensión es igual a K y C sobre F por raíz cuadrada de pi por A sobre 2. ¿Sí? Estoy haciendo el mismo ejercicio viéndolo del lado de la tensión en vez del lado de calcular la grieta. Bueno, K y C es de 45 megapascales por raíz cuadrada de metro. Tenemos que, si está bien, ¿no? Si está, F es igual a 1 y la es pi por, la grieta es de 0,0009 dividido 2. ¿Cuánto me da la tensión? $1,196,8 metros. 1196,8 y esto está en megapascales. Esa es la tensión que yo necesito aplicarle al material para que esta grieta, que es la grieta que yo tengo, se empiece a abrir. Pero la comparo con la tensión que verdaderamente le voy a aplicar. Entonces vuelvo de nuevo a hacer lo mismo que decíamos recién. ¿Sí? Que la tensión que yo le voy a aplicar va a ser de 550 megapascales.
Y la tensión que necesito aplicarle a la pieza para que esa grieta se abra es de 1196,8. Esta tensión es mayor a la tensión que realmente le voy a aplicar, por lo tanto, la conclusión, llego a la misma conclusión, ¿o no? Sí. Que necesito más tensión para lograr que esa grieta se abra, por lo tanto, llego a la misma conclusión de que no se romperá. ¿Está claro? Es verlo, en vez de verlo por el lado de la grieta, lo vemos por el lado de la tensión. Y llegamos a la misma conclusión. ¿Sí? Profe, o sea que los 550 no era para provocar esa grieta de 0,09. No, si vos lees la consigna dice que tenés defectos internos que son menores o iguales a 0,0009. ¿Sí? Esos son lo que verdaderamente tenés. Y te dice que lo que se va a aplicar en esa pieza va a ser una tensión de 550. Eso es lo que verdaderamente va a suceder. Por lo tanto, lo hicimos por el lado de la grieta y dijimos que para que una tensión de 550 megapascales haga abrir la grieta, esa grieta tiene que ser de 0,0046. Es decir, tiene que ser una grieta mayor a la que verdaderamente tenemos en nuestro material. Lo hicimos del lado de la tensión para ver si era cierto. Lo hicimos del lado de la tensión y dijimos que para que la grieta que verdaderamente tenemos, que es de 0,0009 metros, para que esa grieta se abra necesitamos una tensión de 1190 y pico de megapascales. Quiere decir que la tensión que le vamos a aplicar a esa grieta no la va a lograr abrir. ¿Sí? ¿Está claro? Está claro. Profe, yo tengo una duda. Cuando compara las fisuras de las grietas, compara el 9 por 10 a las menos 4 con el 4,26 por 10 a la menos 3. Pero después, ¿por qué ahí no lo divide por 2? Al 9 por 10 a la menos 4. Porque, mira, lo que vos tenés, cuando en el otro, cuando comparamos, ¿sí? Cuando comparamos la grieta la habías calculado que eran A sobre 2, ¿sí? Sí. Y A sobre 2, ese 2 lo pasaste multiplicando. Ah, claro, sí. Entonces, lo que vos estás comparando, ahora, si vos lo hubieras dejado como A sobre 2, que sería 0,046 dividido 2, al compararla con la grieta que tenés de 0,0009, la tendrías que a esa grieta dividir en 2. ¿Entendés? Para poder compararla. ¿Está claro? Sí. Claro, me parecía. Gracias. Bárbaro. Profe, ese resultado de 1196 está bien porque a mí no me daba eso. Sí, está bien. No sé qué habrás apretado en la calculadora, porque los datos están acá, esos datos están, así que te tiene que dar eso, ese resultado. Bueno, gracias, profe. Sí, por ahí el segundo, perdón, esta segunda forma que le hicimos de que la tensión tiene que ser mayor, ¿vale como qué solución se le puede dar? ¿Qué pregunta? No. Bueno, si te sirve, es una forma también, o sea, no es que vale como justificativo, pero te hace dar una idea de lo que viene ahora, de lo que vamos a analizar ahora, que es lo que dice, y voy a compartir para que recordemos lo que vimos la semana pasada, que
El ejercicio dice, en caso de que fuera afirmativo, vemos que no es afirmativo, pero supongamos que sí, que hubiera dado que esa tensión abría esa grieta que tenemos y en realidad hubiera terminado con que rompiera el material. ¿Qué soluciones le hubiéramos dado? ¿Cuáles serían las soluciones? Bueno, justamente estamos viendo que tienen una relación entre la longitud de la grieta con la tensión. Entonces, una de las soluciones es a lo que veíamos acá, podría ser el tema de que le cambiemos la tensión, ¿sí? Si nosotros le cambiamos la tensión y le aplicamos menos tensión, quiere decir que vamos a lograr que esa grieta, ese tamaño de grieta no se abra. Esto es si nos hubiera dado mal, no nos dio mal, ¿sí? Si nos hubiera dado mal, entonces me está pidiendo una solución. Otra de las soluciones, y esto lo vemos acá, ¿sí? Otra de las soluciones es, por ejemplo, cambiar el material. Podemos buscar un material donde las grietas que presente ese material sean grietas menores y de esa forma la tensión que le voy a aplicar va a ser una tensión que no va a permitir que se abra esa grieta. Otra de las soluciones es, por lo que estamos viendo acá, también es cambiar el diseño, agrandar el diseño. ¿Se acuerdan que el diseño también tenía que ver con la tensión que se aplicaba y con la grieta, el tamaño de la grieta? Si nosotros agrandábamos el diseño, esa grieta empezaba a ser menos importante con respecto a la tensión que estábamos aplicando. Pero puede llegar a suceder que no podamos cambiar el diseño. Otra de las soluciones, bueno, no podemos cambiar el material, no podemos bajar la tensión, no podemos cambiar el diseño. Entonces, lo que podemos hacer es que a ese material, cuando hagamos el material, tratar de hacerlo con un tratamiento que las grietas sean lo más chicas posible, ¿sí? Y de esa forma, entonces, cambiamos el tamaño de la grieta, ¿sí? Si ustedes ven en la última filmina de lo que vimos en la semana pasada del teórico, van a ver que ahí tenemos diferentes soluciones que le podemos aplicar en el caso de que no nos hubiera dado bien el resultado y las grietas esas empezaran a abrirse con la tensión que se está aplicando. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Profe, también más arriba, en la diapositiva 11, se menciona que aumentando el espesor se reduce la tenacidad, digamos, la deformación. ¿Acá decís? Abajo. Sí, bueno, esa. Sí, bueno, es lo que yo te decía, si agrandábamos el espesor, el tamaño de la pieza, que es lo que dice acá, si vos lo ves acá, creo que si se conoce el tamaño máximo de los defectos, espérate. Bueno, a partir de ahí es posible diseñar el tamaño apropiado de la pieza para asegurarse de que no exceda el esfuerzo máximo, ¿ves? Así lo ves acá también dice que cambiando el tamaño de la pieza, se puede intentar ver si esa grieta empieza a ser insignificante para la tensión que se está aplicando. Que es un poco lo que vos estabas diciendo, ¿sí? Sí, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más sobre este ejercicio? Bueno, vamos al último ejercicio. Que es el ejercicio 79, donde en este ejercicio vamos a introducir un concepto que también lo tenemos acá en el teórico, que es el coeficiente de seguridad, ¿sí? Pero primero vamos a ver
el enunciado del ejercicio. El enunciado dice, el material cerámico de la pieza de una turbina tiene un sigma 0,2, o sea, un sigma de fluencia de 78 KSI. Tiene una tenacidad a la fractura de 5.500 PSI por raíz cuadrada de pulgadas. Y dice, se utiliza un criterio de seguridad de 3. Bueno, ya vamos a ver el tema este del criterio de seguridad. Después dice, se dispone de un EN, o sea, un ensayo no destructivo, que determina defectos mayores o iguales a 0,05 pulgadas. Suponiendo que F es igual a 1,2, la pregunta es, ¿sería seguro utilizar dicho ensayo no destructivo como método de control? Justifique. Bueno, fíjense que en este ejercicio tenemos todos los datos, como en el ejercicio que hemos visto. Tenemos la tensión, tenemos la tenacidad de la fractura y tenemos la fisura, ¿sí? Lo que nos está pidiendo es saber, tenemos un equipo que puede realizar un ensayo no destructivo, ya vamos a ver ahora cuando empecemos el semestre que viene lo que son los ensayos no destructivos. Bueno, pero tenemos un equipo que lee por dentro las fisuras o por fuera, y lo que dice es, lo que quiere saber es, ese equipo que tenemos que lee las fisuras, dice que puede leer fisuras que son iguales o mayores que 0,05, ¿sí? Que tengan un tamaño igual o mayor a 0,05. Si el defecto que nosotros tenemos en nuestro material es menor a 0,05, ese equipo no me va a servir porque no lo va a leer, ¿sí? Porque no tiene la suficiente capacidad para leer fisuras más chicas. Si los defectos que tenemos en nuestro material son iguales o mayores a 0,05, entonces ese equipo sí me va a servir porque el equipo lo va a leer. ¿Por qué necesito que el equipo lea las fisuras? Porque yo tengo que hacerle un seguimiento al material. Y yo necesito ir viendo, ir siguiendo el material, ¿sí? Y que le haré un estudio una vez por mes, una vez por semestre, una vez por año, eso dependerá del mantenimiento del equipo, de la pieza. Yo necesito saber si esa fisura se va abriendo, ¿sí? Porque si se va abriendo, entonces tendré que ver qué solución le doy. Por eso por eso es que dice que ese equipo quiero saber si me sirve como método de control. ¿Está claro esto? Sí, profe. Por lo tanto, lo único que tengo hasta ahora es decir, bueno, calcular de acuerdo a la tensión que tengo, de acuerdo a la tenacidad de la fractura, calculará, ¿sí? Tendré que ver, acá no explica si son internas o externas, bueno, ya le podremos aplicar que sean fisuras externas y después ustedes harán lo mismo con fisuras internas, a ver cómo les da, ¿sí? Pero hasta ahora lo único que tenemos que hacer es comparar la fisura que me da el material, de acuerdo a la tensión que le estoy aplicando, a las fisuras que lee el equipo, que son de 0,05 o más. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema. El problema lo tengo cuando digo se utiliza un criterio de seguridad. Ahí empiezo a tener un problema. ¿Y qué significa esto de que se utilice un criterio de seguridad? Bueno, hay dos formas de analizar el criterio de seguridad, ¿sí? Una de las formas es cuando el material está en uso y otra de las formas es cuando estoy diseñando un material o diseñando una pieza, ¿sí?
Cuando yo diseño una pieza, y esto es lo que yo les pregunto a ustedes, si la pieza, si yo estoy diseñando una pieza que tiene que soportar, por ejemplo, 100 toneladas, ¿sí? Si la diseño esa pieza para que soporte las 100 toneladas, o la diseño para que soporte un poco más, porque si la diseño para que soporte 100 toneladas y en realidad tuvo que soportar un poco más, 105 toneladas, esa pieza se me puede llegar a romper. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿La diseño para 100 toneladas o la diseño para que se aguante un poco más, con un coeficiente de seguridad para que soporte un poco más? Un poco más. Un poco más, claro. La diseño, y siempre, y en ingeniería es así, ¿sí? Cuando uno calcule, cuando uno diseña una pieza, siempre la diseña con un coeficiente de seguridad. Ese coeficiente de seguridad dependerá de lo que estamos diseñando, ¿sí? O dependerá del reglamento que estamos usando, pero siempre, nunca diseñamos una pieza que va a soportar 100 toneladas, la diseñamos para que soporte 100 toneladas. Siempre la diseñamos para que soporte un poco más. Bueno, ese poco más será un 10% más, un 20, un 30, depende de la importancia de la pieza y de cuánto se puede salir esto de que va a tener que soportar más, ¿sí? Eso dependerá del calculista, pero siempre se diseña con un coeficiente de seguridad, ¿sí? Por lo tanto, voy a diseñar una pieza que soporte, por ejemplo, en vez de 100, 110 toneladas, por ejemplo. Bueno, pero esto lo hago con diseño, cuando diseño una pieza. Pero resulta que en este caso, la pieza ya está en uso. No la estoy diseñando. Está en uso, porque no me dice el material que diseño, me dice el material cerámico de una pieza, de una turbina, quiere decir que ya está en uso el material. Y como ya está en uso el material, se la diseñó en su momento con un sigma 0,2 o con un sigma de fluencia de 78.000 PSI, ¿sí? Con su coeficiente de seguridad y demás, ya se fue diseñada esa pieza. Y ahora está en uso. Pero resulta que me está diciendo de que no la puedo usar a la tensión de diseño porque la pieza ya está en uso, está vieja, puede ser una pieza que ya no se la puede usar a la tensión de diseño, y por lo tanto me dice que por seguridad utilice la pieza no en 78.000 PSI, sino en una tensión menor. Esto me dice que lo haga por seguridad. Y yo siempre les comento el ejemplo de una prensa que nosotros teníamos en el laboratorio de materiales, una prensa hidráulica que era una prensa vieja, no era una prensa de tracción, era una prensa que hacía únicamente ensayos de compresión, y esa prensa soportaba, por ejemplo, 100 toneladas. Creo, no me acuerdo si eran 100 o 150, sinceramente ya no me acuerdo, ¿no? Pero una prensa muy vieja. ¿Qué pasaba con esa prensa? Con el uso, ustedes ya habíamos visto cuando vimos prensas, era una prensa hidráulica, es decir, que tenía todas las cañerías donde pasaba un aceite, que es ese aceite que provoca la presión cuando le estamos aplicando la carga, y es el que se traduce en carga en el display. Bien, esa prensa con el uso se fue rompiendo. Y cuando se fue rompiendo, imagínense, ahora salen un poco más baratas, pero siguen teniendo un valor muy importante, la teníamos que arreglar. Y la arreglaba el laboratorio de mecánica, ¿sí? Pero cuando fue rompiéndose la prensa y volviéndose a arreglar, cuando la calibrábamos de vuelta, nos decían, en ese momento tenían para calibrar los laboratorios de mecánica, nos decían que no la podíamos utilizar a la carga que le había sido diseñada, que creo que eran 120, me parece que eran 120 toneladas, ¿sí? No la podíamos volver a usar a esa carga.
porque ya se habían roto algunas piezas de la prensa que habían sido repuestas, pero que no se podía volver a cargar, a someter a esa carga, porque iban a volver a romperse. Entonces, la usábamos con un coeficiente de seguridad. En vez de cargarla hasta lo que realmente había sido diseñada, la cargábamos a mucho menos, la usábamos a mucho menos, ¿sí? Tal es así que cuando se empezaron a hacer probetas con más resistencia, ¿sí? Lo que se consiguió es hacer probetas más chicas para que cuando tuviéramos que romperlas con esa prensa, la prensa la pudiera romper, porque siendo más grande las probetas, la prensa no la podía romper. Entonces, la usábamos con un coeficiente de seguridad, la usábamos a menos de lo que había sido diseñada. Esto es lo mismo que está planteando este ejercicio. Dice que la turbina fue diseñada con una tensión de fluencia de 78.000 PSI, pero que la van a usar o que la están usando a la turbina con una tensión menor. ¿Cuánto menor? 1/3 menor de su capacidad. Eso es lo que me está diciendo. Por eso dice, se utiliza con un criterio de seguridad de 3. Es decir, que de esos 78.000 PSI, yo lo tengo que dividir en 3 y utilizarla con esa tensión que me da. Es decir, utilizarla a 1/3 de su capacidad. ¿Esto lo entienden? Sí, profe. Bien, si entienden esto, ¿sí? Va a ser mucho más fácil, porque cuando ustedes vean en un ejercicio que le dicen, bueno, se lo utiliza con un criterio de capacidad, donde se lo va a utilizar a la mitad, ¿sí? Evidentemente tengo que dividirla en 2. Si se lo va a utilizar, por ejemplo, a 3/4, de esa cantidad, de esa tensión que tengo, voy a utilizar un 75%, la voy a utilizar un 75%. ¿Está claro? Esto es lo que ustedes tienen que decir. Ahora, si me dice que yo la tengo que diseñar, ¿sí? Y la tengo que diseñar por ejemplo, al doble de su capacidad, ya ahí sí tengo que multiplicar la tensión, la carga por 2 y no dividirlo. ¿Está claro? Una cosa es cuando diseño y otra cosa es cuando estoy utilizándola con un criterio de seguridad. ¿Sí? Bueno, decíamos entonces que habíamos dicho que teníamos que comparar, el ejercicio me decía que tenía una grieta. ¿Sí? Ahí en el chat preguntan qué otros criterios de seguridad hay. ¿Cómo que otros criterios de seguridad? ¿Qué valores? ¿Qué valores hay? El valor depende No, preguntan si el 3, ese criterio de 3 es el único que hay, o hay otros. No, puede ser que lo utilices a un criterio, puede ser que lo utilices a 1/3 de su capacidad, o a 1/2, o a 3/4 de su capacidad. Eso te lo va a decir el ejercicio, no siempre va a ser ese criterio de 3, si es eso lo que está preguntando. Listo, gracias, profe. Bueno, decíamos entonces que la tensión de fluencia, que la podemos llamar sigma 0,2, es de 78 KIC, o sea, 78.000 PSI. Después decíamos que la tenacidad de la fractura es de 5.500 PSI, raíz cuadrada de pulgada. No nos dice cuánto, no, sí, dice que F es igual a 1,2 y nos dice que los defectos que lee el equipo de ensayos no destructivos es de 0,05 pulgadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Habíamos dicho comparar
si con la tensión que le estoy aplicando, cuál va a ser la fisura, ¿sí?, que se va a provocar con esa tensión para saber si esa fisura es menor o mayor o igual o mayor que la que lee el equipo. Lo vamos a tomar como una fisura, no dice el ejercicio, no dice si es una fisura interna o externa, lo vamos a tomar como que es una fisura externa. Después ustedes pueden hacer el mismo ejercicio, planteándolo como una fisura interna y ven qué resultado les da. Y por lo tanto, volvemos de nuevo a despejar A, que es igual a K y C sobre F por el sigma 0,2 al cuadrado 1 sobre pi. Como es externa, entonces A vale A. Lo único que me falta poner es la tensión. Si yo voy a poner la tensión acá, entonces K y C es de 5.500 PSI, raíz cuadrada de pulgadas. F es 1,2. ¿Y qué tensión pongo? Evidentemente habíamos dicho que no lo van a usar a la capacidad de diseño, que son 78.000 PSI, sino que lo van a usar a 1/3 de su capacidad. Por lo tanto, decíamos que lo teníamos que dividir en 3, y eso, ¿cuánto nos daba? 26.000. 26.000 PSI. Por lo tanto, acá voy a poner 26.000 PSI, esto al cuadrado por 1 sobre pi. ¿Cuánto les da A? $0,00989. 0,0089, ¿así? 989. ¿Cómo? Un antes del 8. 989. Ah, 900. ¿Pero estos dos ceros van? Sí. 0,00989. Bárbaro. Porque no tengo ese valor. Bueno, verifiquen sus compañeros si les da el mismo valor. Sí, profe, es el mismo. Bueno, entonces decíamos que tenía que comparar este valor con el valor que tengo. El valor que tengo es de 0. Es de 0,05. Esto es lo que lee el equipo, 0,05. Y la fisura que me va a provocar con la tensión que se le está aplicando va a ser de 0,0099, pónganle, ¿sí? La fisura que me va a provocar es menor o mayor a la que se puede leer en el equipo. Menor. Es menor. Por lo tanto, ¿ese equipo me va a servir o no me va a servir? No, no sirve para el ensayo. No, ese equipo, ese ensayo no destructivo, no sirve. Tendré que buscar un equipo de ensayo no destructivo que lea fisuras menores para que yo pueda hacerle el seguimiento a ese material. ¿Está claro? Sí, profe. Le saqué una foto. Bueno, ¿hay alguna duda que haya quedado? ¿Alguna pregunta? De mi parte, profe. Bueno,
Si no tienen ninguna pregunta, nos estaríamos viendo, porque quedaría entonces la clase de consulta. Voy a copiar este resultado porque nunca lo tengo. Profe, yo tengo una duda. No sé si tiene por las dudas los ejercicios resueltos de los temas, porque creo que hay uno o dos ejercicios que no me habían salido y los otros quería comparar a ver si me dieron bien los resultados. Depende del ejercicio, no tengo todo. ¿Qué ejercicios? Ahí le digo. Hola, profe. Sí, te escucho. Una consulta. En el caso de este ejercicio que no dice si la fisura es externa o interna, ¿siempre lo tomamos como externa o no va a No, decir? ustedes preguntan, porque esos son errores de consigna. En la consigna no se aclaran todos los datos, por lo tanto, ¿qué puede suceder? Porque uno por ahí cuando pasa una consigna, ¿viste? Hay datos que se les olvida poner. Entonces ustedes preguntan, ¿es fisura interna, externa? Si en el caso del F, porque puede ser, o sea, uno no se da cuenta, uno por ahí hace un ejercicio, lo lee y uno lo entiende lo que está leyendo, pero resulta que a ustedes cuando lo leen le están faltando datos, ¿sí? Puede llegar a ser, hay otros ejercicios que no le faltan datos y ustedes no lo pueden resolver. Perfecto. Bien. Le voy a pedir al alumno que tiene el micrófono abierto con música que cierre el micrófono. Este sería el ejercicio 6 de dureza, que no puedo resolver. 6 de dureza, a ver. De la guía de Bazán. Espérame un minuto. Dureza. ¿Qué dice el ejercicio 6 de dureza? Léemelo. No sé qué le pasó a la señorita. Se debe haber... Ah, no, lo estoy buscando. Profe, dice, se realiza un análisis de dureza 1 a 0, AI, SI. No lo tengo. No, pero esos no los hicimos. Lo que pasa es que yo cuando hicimos los de Educo y eso no los hicimos. ¿Qué duda tenés de ese ejercicio? No lo pude resolver directamente. ¿Por qué? Yo empecé encarando cuando pide la carga en el punto A. Lo que me da es el D chico, y yo necesito el de mayúscula y no sabía cómo calcularlo, porque tengo solamente la carga de la fuerza y el de... Mira, espérame, que te muestro. Yo no tengo los resultados, pero te digo cómo Profe, encararlo. Sí. Por la tabla, yo lo hice con la tabla, pero no sé si las tablas las uso esas que usted puso en el PowerPoint. ¿Y por qué no usarías esas tablas? Te pregunto. ¿Por qué no deberías no usar esas porque tablas? está esa que es la grande, pero después hay una más chiquita, por eso le preguntaba. ¿Acá en el PowerPoint? ¿Acá? ¿En el PowerPoint? Sí, hay esa. Esa tabla. ¿Pero por qué no deberías usar esta tabla? No, ¿Qué es lo o que sea, te dice que no deberías usarlas? No, le preguntaba si usamos esa o la grande, porque, por ejemplo, yo ¿Cuál es la después grande? ¿Cuál? ¿Estás hablando de esta? ¿O hay otra No, grande? la que No sé. puso recién, esa grande que habían.
¿Está? Claro, esa, porque acá en el cuadrito ese que hay, cuando dice dureza de Brinell 45, 95 y 165, yo no encontraba el diámetro de la huella con esas. Vamos a empezar. Esto es una tabla de equivalencias donde se aplica a un acero que tiene un ensayo de una esfera de 10 milímetros y de 3.000 kilos, ¿sí? Lo que estoy viendo acá, que dice el ejercicio, que la carga es utilizada de 750, por lo tanto, esta tabla no te sirve. ¿Lo ves? Sí, pero me confundí yo con el ejercicio 7. No, bueno, sí, no importa, pero veamos el ejercicio 6, que es el que decía tu compañera, tu otra compañera, o sos vos, no me acuerdo. No, Bueno, pero para empezar, ustedes fíjense en esto, que se los voy a poner más grande, para que lo vean, ¿sí? Dice dureza Brinell, una bola de 10 y una carga de 3.000. Cuando yo la carga tengo de 750, acuérdense, no puedo utilizar, si la carga es de 750, una esfera de 10 para un acero. ¿Se acuerdan? Y eso lo verifico en lo que teníamos acá. Lo que tenemos acá, bueno, voy a achicar esto porque se ve muy grande, que es la otra tabla que ustedes estaban preguntando recién. Lo que tenemos acá, entonces, fíjense, decíamos que aceros y fundiciones tienen una constante de 30. Esta constante de 30 hace que yo pueda tener un ensayo con una esfera de 10 y una carga de 3.000, o una esfera de 5 y una carga de 750. Nunca puedo utilizar, ¿se acuerdan que lo vimos en el teórico? Una esfera de 10 con una carga de 750, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Bueno, acá en este ejercicio te está diciendo que la carga se analiza, un acero, es un acero, por lo tanto estoy con una constante de 30, ¿sí? Si yo divido 750, lo divido en 5 al cuadrado, me va a dar 30. Si yo divido 187,5 en 2,5 al cuadrado, me va a dar 30. Todo esto, dividido esto, me va a dar 30. Por eso siempre un acero tiene una constante de 30. ¿Sí? Esto es para que ustedes se vayan ubicando dónde están. Te pregunta, ¿cuál es la constante? Q o C, cualquiera de las dos es lo mismo. Bueno, la constante es de 30, porque es un acero, no puede ser una constante de 10, de 5 o de otro valor, es de 30. ¿Está claro eso? Bien, profe, sí, ahora sí. El diámetro de la esfera, y el diámetro de la esfera iba a ser el diámetro que le voy a tener que aplicar a una carga de 750. Fíjate que si yo no te doy esta tabla donde vos vas a saber, o esta tabla donde vos vas a saber que el diámetro de la esfera tiene que ser de 5, lo más probable es que tenga que calcular de esta fórmula, calcular el diámetro de la esfera. Esto lo tenés, este dato lo tenés, a este dato lo tenés, por lo tanto podrás calcular el diámetro de la esfera si no te acordás, ¿sí? O si no lo podés sacar. ¿Sí? Si no tenés esta tabla, ¿lo ves? Sí, profe. Cumple con las especificaciones. Y bueno, acordate que decíamos que para cumplir con las especificaciones era D sobre 4 menor o igual que D, menor o igual que D sobre 2. Entonces, lo que tendrás que hacer es decir, bueno, D lo conozco, que es de 1,9507. Bueno, si ya saqué cuánto es el diámetro de la esfera del penetrador,
puedo comparar y ver si cumple con las especificaciones. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. La resistencia a la tracción. Bueno, si ya tengo el diámetro, tengo la carga utilizada, puedo sacar entonces la dureza y puedo sacar la resistencia a la tracción, que la resistencia a la tracción era igual a la dureza Brinell por 0,346. ¿Te acordás? Sí, sí. Y bueno, por supuesto, la dureza Brinell. Después dice que en el ensayo la profundidad de impresión es 0,154. Bueno, te pide sacar el Rockwell C y Rockwell B, que lo sacábamos como RC era igual a 100 menos 500T y RB era igual a 130 menos 500T. Que eso lo hicimos en un ejercicio. ¿Lo ves? Sí, profe, sí, mi duda, perdón. Sí, sí, sí. Mi duda era eso de que no pude sacar el D mayúscula y por eso me trabé al principio. Pero bien, gracias. Fantástico. El señor, no sé qué duda tiene. La unidad de la dureza Rockwell es la misma que Brinell, ¿no? La de dureza es siempre la misma unidad. Rockwell, no, lo que vos tenés en Brinell, el Rockwell normalmente te da un número, no te da... Claro, por eso. No te da en unidades, te da el número Rockwell C o Rockwell B, no te da en unidades, ¿sí? Bueno, entonces ponemos número nomás. Brinell sí, porque es la superficie sobre, perdón, la carga sobre la superficie, ¿sí? Gracias. No sé, había una otra señorita que no sé qué quería preguntar. Profe, yo tengo una duda acerca de uno de los ejercicios que ya están resueltos en realidad, de tracción, que creo que es el ejercicio 1. En la pregunta B sería página 15. Dice, de los datos obtenidos, calcula el módulo de elasticidad de la aleación de aluminio. Utiliza este módulo para determinar la longitud de una barra de 50 pulgadas a la cual se le ha aplicado un esfuerzo de 30.000 PSI. Cuando quiero sacar ahí la longitud. Que encuentre el ejercicio, porque no, sí. Vos lo estás sacando de los ejercicios de Bazán. Sí, de los ejercicios de Bazán, perdón. Espérame un minutito que lo encuentre. Tracción, acá. Es el resuelto. ¿En la página cuánto está, me dijiste? 15, dice. A ver. Sí, dale, te escucho. Claro, eso. Justamente acá estoy viendo cómo se hace para pasar los 30.000 PSI, que ahí dice, lo pasa a 0,003. ¿Por qué es ese valor el que le pone el 0,003? Déjame ver, leo esta parte para ver si estamos viendo el mismo ejercicio. El punto B me decís, ¿no? Sí, de los datos obtenidos. Sí. Calcula el módulo de elasticidad E de la aleación de aluminio. Utilice este módulo para determinar la longitud de una barra de 50 pulgadas a la cual se le ha aplicado un esfuerzo de 30.000. Sí. Y calcula, por lo que estoy viendo, ¿no? Calcula el módulo de elasticidad que dice que es 34.947. Sí, como 58 dividido. Eso perfecto porque eso se saca directamente de la tabla. Mi pregunta es, cuando yo saco la longitud, que ahí yo veo la fórmula, todo,
veo el 50, que es lo que me lo da la longitud inicial, los 50 pulgadas más, y ahí dice 0,003. ¿Cómo hace para pasar de esos 30.000 PSI a 0,003? Eso es mi duda. ¿En qué, digamos, claro, cómo hace para pasar ese valor? ¿Es distinta unidad? O... No, ese coma es, espérate, déjame ver. La tensión, bueno, mira, no, ahora, hagamos así. Lo que está haciendo ahí el ejercicio, hasta el módulo de elasticidad lo sacaste, no tenés ningún problema, ¿sí? Claro, sí. Lo que te dice el ejercicio es que la deformación longitudinal es igual a la longitud final menos la inicial sobre la inicial, ¿sí? Y por otro lado te dice que el módulo de elasticidad es igual a la tensión sobre la longitud, sobre la deformación longitudinal. Por lo tanto, lo que hace cambiarte y dice que la deformación longitudinal es igual a la tensión sobre E. Que, por lo que me imagino que lo acaba de sacar, me decís que no tuviste problema cómo lo sacó, y la tensión la tiene, porque dice que es para un esfuerzo de 30.000. Por lo tanto, lo que hace es 30.000 PSI dividido el módulo de elasticidad, que es 10 por 10 a la 6 PSI. Si haces 30.000 dividido 10 por 10 a la 6, te va a dar que es igual a 0,003. Ah, bien, bárbaro. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, lo que te dice es la longitud final. Y bueno, si acá sacas L final sobre L0 menos 1, pasa esto sumando para este lado. Entonces lo que él creo que, bueno, no, lo que pone es directamente este valor, que es de 0,3. Entonces la longitud más 1 por L0 es igual a L final. Y entonces esto te dice que es 0,003 más 1 por L inicial, que te dice que son 50 pulgadas, es igual, y dice acá que eso es 50,15. ¿Lo ves? Sí, lo veo, perfecto. Perfecto. Eso quería saber, porque no sabía por cómo llegaba a los 0,003. Bárbaro, gracias, profe. Estamos. ¿Alguna otra pregunta? Esto lo dejo de compartir para que lo vean bien. Ahí está. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces cortamos acá y nos estaríamos viendo, para los que tengan dudas, mañana a las 5 de la tarde. Mañana es viernes, ¿no? Sí, a las 5 de la tarde. ¿Está bien? Ok, profe. Bueno, profe. Número 7. Presenta 3 tipos de materiales distintos. No sé si lo tiene a mano para ver. Sí. Sí, ¿qué pasa? Bien, el punto C pregunta
¿cuál cumple con las especificaciones? O sea, ahí tenemos que hacer a partir del set para cada uno de los materiales, de acuerdo a la tabla que está arriba. Sí, bueno, de acuerdo a la tabla que vos tenés arriba, tenés la dureza Brinell. Si tenés la dureza Brinell, vas a sacar entonces cuánto vale el diámetro de la huella. Entonces, sacando el diámetro de la huella, vas a poder verificar si cumplen o no con las especificaciones. Eso es lo que estás preguntando. Sí, sí. O sea, tengo que hacer para cada uno de los materiales y ir comparando, ¿verdad? Claro. Y después, bueno, para ver si cumple o no, tengo que hacer que lo que es el diámetro que se usa de la bolilla, dividido 4. Claro. Y te lo da el diámetro de la bolilla. Lo único que tenés que despejar es el diámetro de la huella de acuerdo a cada una de esas durezas. Ajá, bien. Ah, bien. Muchas gracias, profesor.